Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Gloria a Dios. El proceso de refinamiento se utiliza para separar el oro de otros materiales, porque el oro en su estado natural suele contener muchas impurezas o escorias. Este proceso químico se realiza varias veces hasta obtener el oro puro, porque el propósito de este proceso de refinamiento es para obtener su pureza total. De la misma manera, como el proceso que sufre el oro para alcanzar su pureza, también Dios, cuando quiere llevar a cabo un propósito especial en la vida de un hijo suyo, también lo someterá a un proceso de refinamiento para limpiarlo de toda impureza y escorias. ¿Con qué objetivo? Para su purificación. Allá en Proverbios 25:4 dice la palabra de Dios: quita las escorias de la plata, es decir, lo que no sirve, lo que impide que la plata refleje lo que realmente debe de ser. Quita las escorias de la plata y saldrá alhajas al fundidor. ¿Por qué? Dios nos probará como un metal en el crisol del fuego. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de eso? Para que cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, necesariamente lo tiene que someter a un proceso de refinamiento. Esta es una de las razones por qué Dios nos probará como un metal en el crisol del fuego para examinar el corazón, con el propósito de purificarnos. Este proceso es necesario en la vida de aquel a quien Dios toma para un propósito. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Moisés, cuando después de 40 años estando en el palacio real del faraón, fue necesario llevarlo a un proceso muy doloroso, sacándolo donde había de todo bien, para llevarlo 40 años a un desierto inhóspito. Aquí podemos observar que el proceso en el que fue llevado Moisés era muy necesario para el propósito que Dios tenía en su vida. Si Moisés no hubiera sido sometido a ese proceso,
nunca hubiera podido llevar a cabo el plan que Dios tenía en la vida de Moisés. Por tal razón, este proceso es necesario porque solamente de esta manera Dios puede examinar cuánta pureza hay en nuestro corazón. Ahora, tomemos esta palabra que hallamos en Génesis 22:1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Tomemos en cuenta esta palabra. Esta palabra significa que Dios examinó a Abraham. Quiso evaluar a Abraham. ¿Y de qué manera? También la palabra de Dios nos refleja de qué forma quiso Dios probar a Abraham. Probar su corazón, evaluar, examinar lo que había allá en lo más profundo guardado en su corazón. Es decir, que Dios examinó a Abraham y le dijo, Abraham. Y Abraham le respondió, heme aquí. Entonces Dios le dice, y aquí radica la prueba que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham en el versículo 2, toma ahora tu hijo. Le dice, tu único Isaac. ¿Por qué razón? Que hasta este momento Abraham tenía 2 hijos, pero Isaac era el de la promesa. Y también dice Dios a Abraham, después de decirle a tu hijo, a Isaac, a quien amas, porque Abraham tenía otro hijo y este era Ismael. Pero Abraham, seguro, sin dudas, que Abraham amaba también a su otro hijo, el que tuvo con su sierva Agar. Pero en cuanto a Isaac, el hijo de la promesa, lo amaba un poco más, de una forma especial. Por eso Dios le dice, toma tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas. Y Dios le dice que lo llevara a un lugar que Dios había elegido para sacrificarlo. Que le dice, vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, la prueba radicaba en que Dios estaba pidiendo a Abraham a su único hijo para que se lo diera a él. Algo que debemos de tomar en cuenta es lo que dice en el Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Esto quiere decir que Isaac, como todos los hijos, son de Dios, le pertenecen a Dios, y lo que hace Dios es de prestárnoslos un momento para que disfrutemos de ellos. No sé si usted está disfrutando a sus hijos. Yo no sé si usted ama a sus hijos como lo hacía Abraham, porque era el hijo de la promesa. Pero ahora Dios le dice a Abraham, ahora, ya lo tuviste por un tiempo. En aquel tiempo Isaac aproximadamente, según los eruditos, dicen que Isaac tenía aproximadamente como unos 20 a 25 años. Esto significa que Isaac no era un niño pequeño,
que pudiera ser engañado con un dulce. Isaac ya no era un ingenuo para darle atol con el dedo, como se dice comúnmente. Y si Isaac tenía aproximadamente esa edad que estamos diciendo, entonces era más difícil ofrecérselo a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Abraham amaba mucho a Isaac. Y aquí es donde podemos observar por qué Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo. Porque Dios quiso probar el corazón de Abraham. Hay un pasaje en la Biblia que dice, y es uno de los mandamientos que Dios le dio a Israel, y es el de no hacernos ídolos. ¿Y qué es un ídolo? En términos generales es cuando se ocupa el lugar que le corresponde, el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Puede ser un hijo, como en este caso, el de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a quien amas. Isaac se había convertido en un ídolo de Abraham. Es decir, que Isaac, con el paso del tiempo, si podemos verlo de una manera terrenal, inevitablemente que Abraham y Sara no pudieran amar de una manera tan profunda, tan especial a Isaac, siendo el hijo de la promesa, después de haberlo esperado por mucho tiempo. Porque la palabra de Dios nos indica que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y Sara tenía 90 años. Casi una vida entera anhelando un hijo. Por tal razón es que cuando llegó Isaac a la vida de ellos lo amaron. Es muy especial, entrañablemente. Pero ahora Dios, como dice la palabra de Dios, que prueba el corazón, Dios, al examinar el corazón de Abraham, se dio cuenta que Abraham estaba desviando su amor hacia su hijo. ¿Por qué el Señor dijo en una ocasión que el que ama a padre, a madre, a hijos, a hermanos, más que a mí, no es digno de mí? También dijo que el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, no es digno del Señor. Significa, esta palabra nos quiere decir, el que no ama menos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, amados, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando le preguntaron en una ocasión al Señor Jesucristo, Él respondió:
narrando este mandamiento y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor categóricamente le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero ahora, con la llegada de Isaac, Abraham estaba sacando a Dios del trono de su corazón para poner a Isaac ahí, en el lugar donde le correspondía solamente a Dios. Hay un trono en nuestros corazones que solamente debe de ocuparlo Dios. Ese trono no debe de ser ocupado por nadie más. Esto no quiere decir que aborrezcamos o no amemos a nuestros hijos. Cuando dice el Señor que el que no aborrece a uno de sus familiares, aquí incluye padre, madre, hijo y otros, está diciendo amar menos. Porque al que debemos de amar con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, solamente es a Dios. Y muchas veces sucede con el paso del tiempo en el camino que comenzamos a amar más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Cometemos el error de comenzar a amar las cosas terrenales, enamorándonos de ellos equivocadamente. Y a veces cometemos un error de enamorarnos de las cosas terrenales. Es más, Dios también probó el corazón. En una ocasión de un profeta en el Antiguo Testamento, nos narra acerca de un profeta del cual Dios dice que le quitó al deleite de sus ojos, porque comenzó a amarlo más que a Dios. Entonces, es ahí donde Dios le dice que le quitaría el deleite de sus ojos de un golpe. Dios le dice, se refiere diciéndole el deleite de sus ojos. Significa que aquel hombre había desviado el amor de su corazón hacia esa persona, olvidándose poco a poco de Dios. Y es el mismo caso que vemos en el de Abraham. Y gloria a Dios, siendo Dios tan misericordioso, tan amoroso, que nos hace recapacitar para que no nos desviemos del propósito por las cosas terrenales. Por esa razón es que en Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña allá en Hebreos 11:17. Observen, en Hebreos 11:17 dice la palabra de Dios en cuanto a la prueba en la que Dios sometió a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Ahora, aquí nos viene a la mente en que Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, aunque él allá por dentro estaba sufriendo con un dolor profundo, terrible, porque estaba desprendiéndose del hijo amado al que tanto había anhelado tenerlo en sus brazos y verlo crecer día con día. Ahora Dios le dice: dámelo, porque estás desviando tu amor hacia esa criatura, desviando tu amor de mí. Pero Abraham, aunque con todo dolor y sufrimientos, con grande agonía, dice la palabra de Dios, por esto es conocido, Abraham fue llamado como el padre de la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Había una promesa de Dios, de parte de Dios, a Abraham, que se cumpliría con la llegada del hijo de la promesa, Isaac. Pero dice allá en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí nos ilustra al Señor Jesucristo. ¿Cuál era la fe de Abraham para haber dado a su hijo cuando fue probado? Es que él tenía la seguridad, creía, estaba seguro. Por eso dice la Biblia que Abraham pensaba que Dios es poderoso, como lo piensa usted. Por eso dice Lucas en su libro, porque para Dios no hay nada imposible. Y para Dios, amados, no hay nada imposible. Y Abraham lo creía, lo percibía, lo miraba y lo sentía de esa manera. Que Dios es poderoso, que cuando le pidió a su hijo, Abraham lo ofreció, aunque con mucho dolor, pero él creía que aún muerto Dios lo podía resucitar. Porque Abraham tenía presente y se apegaba a la promesa. Abraham se abrazaba a esa promesa que Dios le había dicho, que en Isaac le sería llamada descendencia. Y él estaba seguro, pues si me lo mata Dios y me lo pide, yo tengo que matarlo, presentarlo como un sacrificio a Dios, está bien. Yo se lo ofreceré a Dios en sacrificio, en holocausto. Pero la fe de Abraham era muy grande. Que si a Isaac moría, Abraham estaba totalmente seguro, que no tenía duda, que aunque muriera Isaac, Dios lo podía resucitar, levantar de entre los muertos, para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado, diciéndole: a ti te haré una descendencia grande y te llamarás padre de muchedumbres. En eso se aferraba Abraham, porque creía que Dios era poderoso. Luego observamos
en ser probados. Porque Dios, cuando toma a un hijo suyo para un propósito, como lo vemos a través de la palabra de Dios, inevitablemente Dios lo tiene que someter a prueba, a una prueba de refinamiento, así como es probado el oro para que salga reluciente en su estado puro. De la misma manera Dios obra en la vida de aquellos que ha llamado para una misión. Dice la palabra de Dios en cuanto al ser probados, como Dios probó a Abraham, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios os está probando, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto. Jehová vuestro Dios los está probando. ¿Cuál era el propósito de ser sometidos a prueba? Dice la palabra de Dios: para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto? En un desierto terrible y espantoso, para que en medio de la soledad. ¿Alguna vez te has sentido solo? Cuando llega la prueba a tu vida, recuerda lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Entiendes? Cuando a veces te encuentras en una prueba terrible, es verdad que cuando somos probados como el oro por Dios, cuando somos examinados por Dios, llega a ser un momento terrible, momentos de dolor, de soledad, de abandono, de sufrimientos, de aflicciones. Pero recuerda que si tú no has pecado contra Dios y te preguntas: pero si yo estoy tratando de hacer las cosas bien delante de Dios, ¿por qué me pasa esto? Entonces, tal vez es necesario que traigas a tu mente que tal vez Dios te está probando, está examinándote. Y eso es lo que quiso hacer Dios con el pueblo para llevarlos por el desierto. ¿Con qué propósito? Para saber si amaban a Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Por qué razón? Porque hay muchos, como el Señor Jesucristo dijo, muchos aman a Dios solamente de dientes a labios, porque su corazón está lejos de Él. El mismo Señor Jesucristo le dijo a toda la multitud, siendo un Dios todopoderoso que discierne la mente, los pensamientos y el corazón: este pueblo de dientes a labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso le dice al pueblo que por eso los estaba probando, es decir, examinándolos. Y para que Dios pruebe a alguien, lo tiene que someter a un proceso de refinamiento para saber
¿Qué es lo que hay en su corazón? Para descubrir Dios lo que tiene alojado allá en lo más profundo de su corazón. Y en Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Escuchaste bien? Es decir, para examinarte. ¿Por qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En todo el desierto, los 40 años, desde el principio hasta el fin, Dios probó el corazón del pueblo. Aunque con gran lamento uno puede decir, al observar en cada prueba, todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, muchos no fueron aprobados. Muchos de ellos perecieron en el desierto porque cuando fueron probados, fue hallado en el corazón de ellos que no guardaban los mandamientos de Dios de todo corazón. Así pasa con muchos cristianos ahora. Son cristianos, se llaman hijos de Dios, pertenecen a una iglesia, hasta muchos tal vez tienen cargos en la iglesia, pero que a pesar que la palabra de Dios debería de ser su regla de fe y de conducta, ellos no guardan los mandamientos de Dios en su corazón. ¿Qué significa esto? Como muchas veces pasa, que convierten el evangelio de Cristo, que debería, en vez de ser una vivencia, lo toman como una religión para ellos. Y esto es lo que observamos en todo el recorrido que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Una y otra vez fueron probados por Dios para saber lo que había en sus corazones. Y cuando estaban en medio de esa prueba, continuamente observamos que el pueblo se quejó, murmuró, contendió contra Dios, hizo querellas contra Dios y muchas cosas más. Pero esto fue el reflejo de lo que había en sus corazones. Porque como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que ellos externaban era el sentir que ellos tenían aquí alojado en el corazón. Continuamente ellos se quejaron contra Dios. Por eso vemos la palabra de Dios que dice allá en Deuteronomio 8:3, y dice: te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y una de las pruebas en la que fue sometido el pueblo de Israel en el desierto para probar lo que había en sus corazones, lo observamos en Éxodo capítulo 15, versículo 25. Pero para entender por qué Dios hizo eso, entonces vemos el contexto desde el versículo 22, que dice: e hizo Moisés que partiese de Israel del mar Rojo,
Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando llegaron junto a las aguas de Mara, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En Éxodo 15:25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces dice la palabra de Dios: ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. ¿Observa? Que ahí Dios probó al pueblo de Israel. ¿Cuál era? ¿En qué radicaba la prueba? Que cuando estando en medio del desierto terrible y espantoso, tenía sed, pero a lo lejos se llenaron de alegría cuando vieron un oasis en medio del desierto y corrieron hacia allá. Pero cuando llegaron sedientos junto a las aguas de Mara, al tomarlo para llevárselo a la boca y al tenerlo en la boca para beberlo, sintieron que esas aguas estaban saladas. Y entonces sucedió que fue más amargo el remedio que la enfermedad. Murmuraron, se lamentaron, se sentían decepcionados, pero porque en la prueba, cuando estamos en el molino de la prueba de Dios, al estar siendo procesados, la reacción que tendremos, la actitud que adoptemos, el comportamiento que reflejemos, simplemente será el reflejo y la manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Dios, porque Dios podía endulzar las aguas. Dime, ¿qué imposible hay para Dios? No hay nada. Nada hay imposible para Dios. Dios lo podía endulzar. ¿Qué hizo Dios? Tomar un árbol y echarlo en el agua y se endulzó. Aquí vemos que Dios no está limitado de recursos. Dios tiene 1, 1 y 1000 recursos. Dios tiene infinidad de recursos. Y en cada caso, Dios utiliza un recurso. Pero cuando utiliza uno no se le acaba, porque tiene muchos más. Pero Dios quiso probarlos, a ver cuál era su reacción. Por esto es que cuando nos encontremos en una prueba, siendo probados como el oro, toma en cuenta cuál será tu actitud ante la prueba. Cuando te encuentres en medio de esa situación, ¿cuál será tu comportamiento, tu reacción? Que cuando pasa algo que no quisieras que pasara, inmediatamente te ofuscas, te enojas, comienzas a reclamar. Cuando tu carro no se enciende y tú tienes prisa de irte porque te agarró la tarde, y comienzas a maldecir y a decir un montón de cosas, diciendo: carro viejo que no sirve, que si no lo utilizara le echara fuego para que se acabe. ¿Qué haces? Este es un ejemplo tan insignificante que te pongo,
Pero la prueba que vemos aquí es una prueba grande. Pero ¿cuál será tu actitud ante esa prueba? Por eso dice la palabra de Dios que ahí Dios los probó dándoles estatutos y ordenanzas. Y otra de las pruebas en la que Dios sometió al pueblo es en Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, 1, 16, 4, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero aquí termina diciendo: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, para que yo los examine. Ahora tuvieron hambre, y como se les acabaron las provisiones, ahora estando en medio de un desierto, lo que se necesitaba para no morirse de hambre en el desierto donde no había alimento era un milagro. Pero otra vez se quejaron delante de Dios, murmuraron contra Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que cuando Dios les dio el maná para que se alimentaran, en medio de esa provisión también Dios puso la prueba? Porque ellos, antes de decir Dios es poderoso, si Dios tuvo el poder de hacer un camino en medio del mar para que pasáramos caminando en tierra firme y seca, sin mojarnos el calcañar, ¿qué Dios no puede hacer? Es como si tú pensaras que después de que Dios ha hecho un milagro maravilloso en tu vida, sanándote de una enfermedad de cáncer terminal, pero después sientes un dolor de cabeza que no hay pastillas, por mucho que busques y tomes, no hay pastilla que pueda calmar el dolor punzante de cabeza que tienes, y diga: yo creo que Dios no me puede sanar de ese dolor de cabeza, cuando ya Dios te ha sanado de un cáncer terminal, cuando Dios ya te salvó de la muerte. Por eso es que en medio de la prueba Dios los sometió a un proceso para examinar, para abrir el corazón y observar, evaluar qué es lo que tenían allá adentro. Pero en medio de la prueba ellos reflejaron lo que sentían, lo que pensaban, su malestar, su descontento, su desacuerdo, su desaprobación de todas las decisiones que Dios tomaba en favor de ellos, para el bien de ellos. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que cuando Dios tomó la decisión de llevarlos por un desierto, afligiéndolos, probándoles, pero no era para su desgracia, no era para que murieran ahí. Dice la Biblia que los afligió y los probó para que a la postre hacerles bien. Era para su propio bien. Dios no es un Dios malo para destruir y hacer daño a una persona. Si Dios le permite una prueba en su vida,
es porque a la postre quiere hacerle bien, para su propio bien, como dice el apóstol Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ya sean buenas o malas, aún las cosas malas, para el que Dios somete a un proceso de refinamiento, es para sacar las escorias, la basura, lo que no sirve de su vida. Muchas veces Dios somete a alguien en el que tiene un proceso, lo somete a una prueba para sacar de su alrededor a las personas que no sirven, aquellas personas tóxicas que en vez de hacer bien le hacen daño, pero que muchas veces uno está aferrado a esas personas. Pero Dios tiene que obrar para quitar lo que no sirve, lo que le daña, lo que le estorba, lo que le está causando mal. Pero el pueblo de Israel no lo entendió de esa manera. Y en el Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Observa bien que lo que Dios estaba haciendo era un ensayo para que, como dice acerca de los héroes de la fe, que en cada ensayo, en cada prueba, ellos se hicieron fuertes en la batalla. Por eso el salmista, refiriéndose a lo que hizo Dios con Israel, dice: tú nos probaste, tú nos examinaste, nos evaluaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Claro, no era fácil caminar por el desierto, pero Dios estaba con ellos. Cuando Dios está contigo, aunque esté caminando por un desierto terrible y espantoso, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Dios permite en tu vida someterte a un proceso de prueba, es porque Él estará contigo. Habrán momentos de dolor, de sufrimiento, lágrimas de sangre, pero Dios estará contigo diciéndote, susurrando a tus oídos: no temas, yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra poderosa. Aquel que dijo: no te dejaré y no te desampararé, es aquel que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solamente sé valiente y esfuérzate. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ahora dice la palabra de Dios: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. La prueba fue difícil. Pensábamos y sentíamos que nos íbamos a quemar. Y pasamos por el agua, que creíamos que nos íbamos a ahogar. Pero cuando estuviste a punto de ahogarte, ¿te acuerdas? Como le pasó a Pedro, que cuando él estuvo a punto de ahogarse, de perecer por las aguas, entonces él clamó al Señor diciendo: Señor, sálvame. Y fue librado de morir ahogado. Fue librado por el Señor, lo tomó de la mano y lo volvió a llevar a la barca.
Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegarás, es decir, no te ahogarás. Pero si pasas la prueba, entonces Dios te sacará abundancia. Vamos a finalizar con este último ejemplo que hallamos allá en el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 10, dice: mas Él conoce mi camino, me probará, es decir, me evaluará, me examinará, me probará Dios porque conoce mi camino, y saldré como oro puro, refinado. Después de ser quitada de ella, del oro, impurezas y escorias. Eso es lo que dice Job. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. A pesar de ser probado, él no se apartó de los caminos de Dios como muchas veces pasa. No, el evangelio está difícil, la cosa está dura. No, yo mejor creo que aquí me quedo. Si ese es el evangelio, yo mejor sigo mi vida pecaminosa y sigo mi camino. ¿Por qué muchos? ¿Dónde es que muchos se quedan a la vera del camino? Tal vez alguno me está oyendo. ¿Cuántos conocidos y no conocidos que en medio de la prueba es que dejan los caminos de Dios? Pero Job dice: a pesar de que fui probado, mis pies siguieron las pisadas. Como aquel hombre inspirado por Dios, él escribió este canto que todos conocemos y lo hemos cantado alguna vez. Este canto que dice: he decidido seguir a Cristo. A pesar de que delante de él, frente a sus ojos, delante de él, mataron a sus hijos, mataron a su esposa, acabaron con su familia, se quedó solo, después lo mataron a él, pero él con determinación, con firmeza, él decía: he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Esto es lo que dice Job, y tú conoces la prueba que vivió Job. Pero él dice: Dios me probó, pero mis pies siguieron sus pisadas, guardé su camino, es decir, seguí, proseguí en servir a Dios y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Te acuerdas a Job? Sentado con un tiesto en la mano, con el tiesto se rascaba la llaga o la sarna maligna que Satanás puso en su cuerpo. Pero él dice que los mandamientos de Dios guardó más que la palabra, guardó en su corazón y no se separó de él, y que guardó su palabra más que su comida. Pero él dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Observen lo que dice allá en el libro de Job, cuando Job dice que si Dios determina una cosa, ¿quién lo va a cambiar? Acuérdate que Dios es soberano. Tú eres hechura de su mano. Y el barro no le puede decir al alfarero, como dice el profeta Jeremías, que el barro no le puede decir al alfarero: ¿qué estás haciendo? Cuando Dios determina una cosa, ¿quién lo cambiará?
Su alma deseó e hizo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Someter a prueba a este gran hombre, Job. Dice Job, capítulo 1, versículo 1, acerca de las calamidades de Job, las pruebas que sufrió Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 6, lo que determinó Dios, dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, dice Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que le dice a Satanás: mira, quítale la riqueza, la abundancia, que se quede sin nada en la miseria, a ver si te va a servir todavía. A ver, ¿por qué? Porque Satanás sabe que mucha gente sigue a Jesús por intereses personales, sigue a Jesús para que Dios lo prospere, le dé riquezas, le dé bienes. Satanás lo sabe. Pero él pensaba que también Job era de estos que seguían a Jesús por comida. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y entonces salió Satanás de delante de Jehová. Y un día, dice el versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir,
que de todo lo que había pasado no le echó la culpa a Dios, como muchas veces hacemos nosotros los cristianos. Por eso la palabra de Dios dice, Dios conoce mi camino, dice Job, me probará y saldré como oro, como salió en la prueba en la que fue sometido. Una cosa es, o sales más puro como el oro, o en el proceso de refinamiento, como un metal en el crisol del fuego, no pases la prueba y te quedas a la mitad del proceso. O eres aprobado o eres desaprobado. Una de dos cosas solamente puede pasar. Job dice, mis pies siguieron tus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él va a determinar que me sometió a un proceso de prueba como un metal en el crisol del fuego. Pero salí como oro, dice Job. Y muchas cosas como estas hay en él. Vamos finalizando. ¿Entiendes lo que dice la palabra de Dios? Que después de la prueba viene la recompensa de aquel que después de ser sometido a prueba es aprobado. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que después de esa prueba, dice allá en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Ves? Que Dios en medio de la prueba tiene una bendición, pero es necesario que lo entiendas. Y en el Salmo 11:5 dice la palabra de Dios, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. ¿Entiendes? Que aunque no quisieras, aunque es difícil, doloroso, pero es inevitable, no lo podemos esquivar, porque el salmista dice que Dios prueba al justo. En Jeremías 9:7 dice la palabra de Dios, he aquí, yo los refinaré y los probaré. Esta es la palabra de Dios para ti en esta noche. Que lo que Dios hará contigo, como Dios le dice al profeta Jeremías, y que ahora también es válido para nosotros. Yo los refinaré y los probaré. Y en Jeremías 12:3 dice, pero tú, dice el profeta, tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Ojalá que cuando Dios pruebe nuestro corazón, seamos hallados aprobados. Y si Dios determina, como dice Job, determina
probarnos como el oro. Seamos hallados aprobados. Que cuando pruebe y descubra lo que hay en nuestro corazón, en medio de la prueba, sigamos las pisadas del Señor. Sigamos sirviendo al Señor. Y si no nos apartamos del Señor, entonces es que después de ser refinados como el oro, si no nos rompemos, si no nos separamos, nos alejamos, nos desviamos, entonces es porque hemos sido aprobados por el Dios Todopoderoso para que se cumpla todo el propósito de Dios en nuestra vida. Terminamos lo que dice en Jeremías 20:12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Y el profeta invita a todos diciendo: canten a Dios en medio de la prueba. Denle loor a Dios. Porque en vez de quejarse y lamentarse y murmurar, de manifestar su desacuerdo, su descontento en medio de la prueba, es mejor cantar y dar loores a Dios. Porque Dios ha librado el alma para no perecer en medio de la prueba. Démosle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias porque hasta hoy estamos de pie. El camino ha sido muy difícil. Han habido momentos muy tenebrosos. Aunque el camino a veces se ha tornado cuesta arriba. Aunque a veces las fuerzas han flaqueado. Y muchas veces las fuerzas se han agotado para seguir avanzando y seguir dando pasos hacia adelante. Gracias a ti, que estamos de pie, podemos decir: hasta aquí tú nos has ayudado, tu mano poderosa nos ha sostenido hasta ahora. Que cuando hemos sentido desfallecer, tú nos has infundido fuerzas nuevas, como dice tu palabra, que tú fuerzas al cansado, que le das fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, ayúdanos, que en medio de la prueba seamos aprobados, y que en medio de la prueba, antes de lamentarnos, de manifestar nuestro descontento, puedas hallar en nuestra boca una alabanza en medio de la prueba, dándote loor y alabanza y exaltación. Señor, porque tú eres soberano, porque si tú determinas una cosa, nadie lo puede cambiar. Señor, reconocemos tu soberanía sobre nuestra vida. Y que todo lo que determines en nuestra vida, ya sea bueno o malo, estamos totalmente de acuerdo. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.